Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Luz Formontanos, amigos de Corvus Belli, amigos de la pintura de miniaturas en general. Esta es la segunda parte del paso a paso que estamos llevando a cabo para darle color a uno de los marcados de los vástagos de Yaldabaoth que nos entregó Jupu durante las Freak Wars. Entonces, en la anterior parte estuvimos dándole los colores base a toda la figura y hoy vamos a ir pensando ya en trabajar algunas partes con mayor intensidad. En concreto, vamos a pintar la piel de nuestro amigo y vamos a pintar parte de la ropa, si no toda parte de la ropa. Por lo tanto, como estuvimos viendo la semana pasada en el anterior vídeo, vamos a trabajar con una serie de colores bastante concreta. Para empezar, el rojo, que es uno de los colores principales de la facción, como ya pudisteis ver en el primer vídeo. Prácticamente todo lo hemos pintado de rojo, quitando la parte de la ropa y los elementos orgánicos. Entonces, lo primero que vamos a pintar hoy va a ser la piel, ¿vale? Para darle un tono más menos rojo, más desaturado, vaya, para entendernos. Habíamos hecho una mezcla entre Hull Red y el rojo este para tener la base sobre la cual trabajar. Entonces hoy directamente vamos a ir empezando a trabajar con el rojo para ir empezando a iluminar las zonas de la piel. También vamos a tener encima de la paleta el Hull Red, que en algún momento nos vendrá bien. Necesitaremos este color, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vamos a ir sacando ya el púrpura. Es un color que se utiliza para la sombra, que ya del rojo, que se puede utilizar como sombra del rojo, ya lo veremos para qué. Y también vamos a tener encima de la mesa carne dorada, que es un color polivalente y que a la hora de iluminar piel y a la hora de iluminar rojos nos va a venir muy bien. En este caso yo tengo carne dorada, pero de Vallejo, de Model Color. No lo he dicho antes, pero por ejemplo la principal diferencia que existiría entre Vallejo y las pinturas de acá es que la densidad de la dilución de la pintura en el bote es completamente distinta de una marca a otra. Acá tenemos la dilución prácticamente como debe ser, es decir, podemos pintar con la pintura según sale del bote, pero en Vallejo tenemos que diluir añadiendo agua, obviamente, hasta para poder alcanzar la dilución óptima en cada momento. Entonces, por una parte, Vallejo, pues hombre, como marca fundacional está muy bien, pero desde el punto de vista práctico, desde mi punto de vista, que es mi punto de vista, acá habría superado a Vallejo como marca, porque ya está ofreciendo algo más que ella. Y aparte, luego también tenemos la cuestión de que las pinturas de acá tienen una cobertura mejor, más sencilla que las de Vallejo sobre los distintos colores de imprimación. Concretamente sobre el negro hace mucho mejor trabajo de cobertura que las pinturas de Vallejo. Sin embargo, también hay
pinturas de Vallejo que están mejor o que son multiuso, como por ejemplo eso, el carne dorada, el azul de Prusia, etcétera. Todas estas pinturas pueden ser utilizadas como multiuso y todavía tienen algo que decir. Vale, entonces la paleta la vamos a organizar tal que así, con el hull red, el rojo, el carne dorada, el púrpura, negro, blanco y hueso. Y con esto vamos a empezar a trabajar en la piel. El otro día estuvimos trabajando con un pincel del 1, perdón, del 0, el Rafael del 0. Hoy vamos a trabajar con un Skoda del 0, que está más nuevo que el Rafael del otro día y que aguanta mucho mejor la deformación que se impone con el trabajo de la punta. Entonces, con el rojo que teníamos, ¿vale? Directamente vamos a ir aplicando sobre las zonas en las que habrá más luz. ¿Por qué? Porque le da más luz, etcétera. Está más arriba, lo mismo, la misma teoría que dijimos en la primera parte del paso a paso. Entonces aquí luego ya hay que empezar a tener en cuenta aspectos de la anatomía o de las formas en general de la anatomía, ¿no? Tenemos una pierna, la pierna va a funcionar como una especie, como un cilindro. Entonces nosotros habíamos colocado la luz en este sentido, así, ¿vale? Entonces eso quiere decir que por aquí vamos a tener una cantidad de luz mayor que la que tiene el muslo por su cara interna. Y también vamos a hacer que la luz vaya resbalando por la tibia, ¿vale? Y así se nos forme este plano de luz, rodilla y tibia. Tobillo sin nada y luego el pie. El pie es la parte más baja de toda la figura y además luego lo vamos a cubrir de barro, así que tampoco nos vamos a matar. Vamos a hacer un poquito como hacía Frazetta con sus figuras, Frank Frazetta, perdón, el maestro de la fantasía heroica del siglo XX, uno de ellos. Vamos a intentar dejar algunas partes de la figura bien acabadas, que serán aquellas partes de la figura donde nosotros queremos que la persona que observa la figura se fije más, y vamos a dejar otras un poco menos acabadas, de manera que tampoco nos va a importar mucho qué es lo que pase con ellas. Entonces los pies son esas partes que no nos van a importar demasiado. Le vamos a dar un tratamiento superficial como el que estamos viendo aquí, luego ya no le haremos más nada. Entonces, pierna por una parte, ¿vale? Aquí vamos a tocar un poquitín la tibia, ¿vale? Pero como podéis ver, tenemos esta parte iluminada, la parte de la tibia que queda hacia la ropa quedaría un poco más en sombra, ¿vale? Entonces ya vamos a ir definiendo esta parte de la figura como la que va a recibir el foco de luz más grande. Entonces ya podéis ver que esta parte de aquí va a estar ensombrecida, ¿no? Toda esta parte de aquí del torso. Bueno, pues aún así vamos a dar un poco de capa base con esto, o sea, de este rojo, ¿vale? Sí que es cierto que lo vamos a diluir lo suficiente como para que no cubra demasiado. Y lo vamos a poner mayoritariamente aquí abajo, cerca del ombligo. ¿Por qué? Porque la otra parte de la piel está justo debajo del brazo y entonces no se va a ver un carajo. Ahí directamente no va a ir nada de luz, sino que la luz va a venir a estas partes de la piel.
¿Veis lo que estoy haciendo? Estoy ahí definiendo estos volúmenes. Vale, ponemos ahí el rojo. Entonces ahí tenemos el abdomen bien definido, la pierna bien definida. El abdomen no voy a ponerle más rojo porque está en zona de sombra. Y ahora tendría que ponerle a las otras partes de la piel, que sería el brazo, ¿vale? Que también se va a comportar como un cilindro, ¿no? Me pega la luz por aquí encima, me ilumina esta parte de la piel. Y la parte que está por debajo, esta va a quedar en sombra y entonces ni la tocamos. Por lo menos ahora no. Pintamos la mano, que estoy haciendo las líneas de los tendones, para allá. Y luego me quedarían los dedos. Y la otra mano, que la pintaremos por detrás. Tal que así, ¿no? He pintado todo lo que es la parte de arriba de la figura, tanto de las manos como de las piernas como de los pies. La parte de arriba de rojo intenso, la parte de abajo la estoy dejando con la mezcla original rojo más Hull Red. Esta parte de aquí abajo que luego trabajaremos y le meteremos más sombra para hacerla el contraste más fuerte, porque lo que estamos buscando es que se produzca un contraste fuerte entre las zonas de sombra y de luz, que básicamente es lo que uno busca cuando hace o cuando pinta una figura Wargame. Y es que, como nos decía Rodrigo Acore, lo que tenemos que intentar es que la pintura, el contraste entre zona de luz y de sombra de nuestra figura se vea desde fuera de la vitrina. Nosotros la ponemos en nuestra vitrina y nos alejamos un par de metros, el contraste que hemos creado se tiene que notar, ¿eh? Y entonces ahí sabremos que hemos conseguido nuestro objetivo. Vale, entonces, encaminado a eso, bueno, voy a poner una capa más de rojo arriba y me estoy dando cuenta de que no hemos tocado la cara. Entonces es otra de las partes importantes de la figura. Pintar la cara, y la cara tenemos también rojo de piel. Entonces voy a dar aquí otra mano en el brazo, irónicamente. En esta parte de aquí dentro no, porque primero está en el plano de luz este brazo y después está aquel que queda más atrás, pero por aquí arriba un poco sí. Pero un poco, nada de volverse locos, ¿eh? Bien, y entonces, ahora la cara. Con cuidado, porque este señor encima lleva la cara cubierta con una máscara de piel. Por lo tanto, hay pocos sitios donde podamos ponerle nosotros la pintura roja. Y encima, como siempre, pues las caras son partes muy pequeñas de la miniatura, aunque son fundamentales.
y le pueden dar vida al trabajo que estamos nosotros realizando. Bien. Unos pequeños retoques. Y entonces ahora nos vamos a centrar en darle más luz todavía a la figura. Y de aquí es donde entra en juego la carne dorada. Entonces, diluyo bien la carne dorada. Vale. Y entonces cojo, nadie se asuste, y marco zonas donde vamos a tener concentrada la luz máxima de nuestra piel. ¿Veis? Con el agua, o sea, con ligereza, la pintura ligera, con suficiente agua como para que corra el pincel. Y ya está. ¿No, ¿veis? No necesitamos más. Así. Aquí en los pies no vamos a tocar. Las manos, los brazos más bien. Un poco la nariz y ya está. Porque además la cabeza está inclinada hacia adelante. Eso significa que vamos a tener la zona de la barbilla y de la nariz un poco en sombras. ¿Vale? Aquí en la mano damos un poco de luz a los tendones. Y aquí a los dedos. Y entonces, cuando hemos terminado de hacer esto, que parece que hemos hecho una liada del copón, lo que hacemos es lavar. ¿Qué es un lavado? Un lavado es hacer un trabajo con la pintura muy diluida, de tal manera que se potencia su característica de transparencia, ¿vale? Con este color lavamos por encima, pasamos por encima del trabajo que acabamos de hacer para intentar fusionarlo todo. Entonces, para yo poder hacer un lavado en condiciones, lo que intento es que la pintura tenga suficiente agua como para que al dar una pasada, una pincelada encima del papel, yo vea el papel de por debajo. La diferencia entre una de estas pinceladas y una sin diluir es bastante evidente, porque la pintura sin diluir cubre por completo el papel, la pintura diluida para hacer el lavado deja ver lo que hay debajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo esta pintura, descargo ligeramente el pincel y entonces hago esto. Con pequeñas pinceladas, desde la zona roja hacia la zona de luz, voy cubriendo el color de carne dorada. Y de hecho mi intención es taparlo. Pero ¿qué va a pasar? Que como lo que yo estoy poniendo es pintura transparente, no lo voy a tapar del todo, simplemente lo voy a filtrar. Y con la pintura transparente del lavado yo voy a estar viendo el carne dorada de debajo.
Entonces, ¿así qué va a pasar? Pues que todo el color transparente este nos va a dejar, cuando se seque, ver la intensidad del color desaturado que hemos colocado debajo, lo cual hará que gane intensidad un par de puntos sin tener que añadirle blanco al rojo. En este caso, algo que nos interesa mucho porque cuando lo queremos evitar, ¿vale? Añadir blanco al rojo, porque en el momento en el que añadimos blanco al rojo, el color se nos convierte en rosa y nosotros queremos un vástago de Aldabaoth que inspire miedo porque es rojo, como los diablos. Damos un pequeño lavado en la parte de aquí abajo. Vale, ¿lo veis cómo ha cambiado el aspecto de todo esto? Ya tenemos aquí la luz, la hemos ganado, hemos obtenido una buena cantidad de luz. En la pierna queda muy bonito. Vale, pero aún podemos ganar más contraste. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya que hemos metido un carne dorada para desaturar, pues también podemos meter, perdón, para desaturar en luz, ¿no? Y meter esa luz, pues esta otra cosa que podemos hacer es meter contraste a través de la sombra. Entonces, hay una forma que hemos metido ese color desaturado para iluminar. Vamos a meter este que también es bastante intenso, el púrpura, ¿vale? Le vamos a añadir negro. Vale, entonces obtenemos un gris purpúreo y esto lo vamos a añadir un poquito, lo vamos a añadir tal cual, porque pensaba añadirle Hull Red, pero no va a hacer falta. Entonces esto lo vamos a añadir en la zona de sombras del rojo. Ahí. Y aquí también. Esto nos va a servir para varias cosas. Nos va a servir para incrementar el contraste entre el rojo y la zona de sombra, ¿vale? Y también nos va a servir para definir la pieza, la zona de anatomía que estamos pintando. ¿Dónde termina el pie? ¿Dónde termina la pierna? ¿Dónde empieza la tela? Esas son las partes fundamentales o la finalidad de esto. Luego, por otra parte, también tenemos, por ejemplo, otra finalidad que sería definir cada una de las partes de la anatomía del bicho este, ¿no? Entonces tenemos que perfilar en sombra los pies. He dicho los pies, los dedos de los pies, perdón. Tal que así. Luego, fundamental también, como tenemos todo el torso en sombra, pues hay que trabajar el torso en sombra. El pecho lo pintamos en sombra, la zona de las dorsales en sombra, debajo del pecho, debajo de las escarificaciones, aquí perfilando la zona abdominal que separa la piel de la tela,
Y aquí también. Al final lo que conseguimos es enmarcar la anatomía y dejarlo todo muy bien definido. Y esto mismo pues hay que hacerlo en la zona de los brazos, por aquí. Estoy dando la pincelada siempre hacia el interior de la figura. Así acumulo la zona de sombras a base de, así incremento la zona de sombras a base de incrementar las pinceladas que doy hacia sombra. Igual que antes acumulábamos zona de luz dando más pintura en la zona de luz, pues aquí hacemos lo mismo. Estoy incrementando la zona de sombra, dando más pinceladas con pintura de sombra en la zona de sombras, obviamente. Así rápido y en un momento tendríamos la piel hecha. Es fácil de hacer, no lleva mucho tiempo. Va a llevar mucho más tiempo hacer las tiras estas. Y como tenemos que intentar hacerlas diferentes, pues vamos a hacer una mezcla distinta, ¿no? Habíamos hecho con Hull Red todas las tiras estas, entonces vamos a añadir o vamos a volver a hacer esa mezcla de Hull Red más rojo que teníamos, que habíamos utilizado para la piel. Eso es. Y con esta mezcla vamos a iluminar las tiras. Y lo vamos a dejar con esa iluminación base. Luego vamos a perfilar un poco con un poquitín de esto mismo más el carne dorada. Eso es, con esto vamos a perfilar y vamos a darle sombra con esto otro.
Así vamos teniendo todos los tipos de sombras juntos y además, unificados a través del uso de ese color. Bien, entonces, ahora que tenemos que tener en cuenta, pues tenemos que tener en cuenta que este señor está así colocado, que la luz va a venir en este sentido. Ya hemos puesto en la pierna un poco de luz máxima, entonces aquí nosotros vamos a empezar a trabajar esta ropa tira a tira. Pintando todo aquello que queda a la luz, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Estoy pintando nada más que lo que queda orientado hacia la luz. Es difícil, ¿eh? Porque la figura, la escultura se las trae. La escultura se las trae, amigos. Entonces nosotros tenemos que trabajar también esta zona de aquí, porque también va a tener luz. Y esta zona de aquí va a tener menos luz, pero también vamos a empezar a dejarlo relativamente listo para no hacer mucho trabajo y tener un contraste de luz-sombra interesante. Claro, ya estáis viendo que por aquí arriba hay algunos problemas porque todas las bandas están unidas, se ven mal, se diferencian peor. Bueno, pues la parte de arriba lo podemos pintar todo como un bloque y luego ya haremos un perfilado para intentar definirlo lo que podamos. Y así tendríamos las partes de la ropa esta. Entonces ahora la historia es obviamente dejarlo secar, pero hay que las partes que ya están secas
definirlas un poco más. ¿Y cómo las definimos? Pues como os he indicado, a través de el perfilado de la zona que acabamos de pintar. En algunos casos podremos hacer un poco más de iluminación, pero en principio con un perfilado básico nos valdría. Se perfila con la punta del pincel, por cierto. Y si no se puede hacer toda la línea del tirón, pues se van dando pequeños trazos que nos van a terminar de hacer el trabajo. Y obviamente también podemos cambiar la postura de la figura para permitir el acceso con el pincel a zonas difíciles. Aquí pintamos esta parte aquí de abajo, que por su curvatura nos va a recoger parte de la luz que viene de arriba, que está tapado o que está aquí y impide, o sea que aquí no se ha cogido porque está el brazo interpuesto, ¿vale? Pero la curvatura de la ropa en esta parte final de la misma va a hacer que la luz se refleje en ella, permanezca un poco más desaturada, nos dé sensación de luminosidad. Y lo mismo pasaría aquí. Y aquí, pues bueno, tendríamos al final, en el extremo, un poquillo de luz, toda esta parte en sombra, porque queda ahí debajo. Vale, aquí zona de sombra, aquí zona de sombra, aquí zona de luz, zona de luz. Y entonces nos quedaría meterle zona de sombra. Entonces, como tenemos este negro con púrpura, vamos a aprovecharlo y vamos a utilizarlo en esas zonas de sombra que hemos definido aquí arriba. Vale, aquí tenemos toda la ropa doblada, entonces aquí introducimos sombra. Epa, no en el gris, bueno, tampoco pasa res.
Ahora un poquito de aquí debajo. Y aquí. Porque estas son zonas de gran cantidad de sombra. Porque ahí no va a estar dando la luz. Todo esto hay que procurar que quede bastante en sombra para que haga un buen contraste con toda la parte de las tiras de rojo que hemos dejado en luz. Muy bien. Ahora lo último que me he dedicado es a darle un poco más de definición a través del perfilado a las zonas en las que antes había practicado el tema de trabajo de sombras. Como habéis podido ver, he hecho sombra, me he comido en algunos sitios la parte de luz y entonces lo que me he dedicado ahora es a perfilar de nuevo todo el trabajo que había hecho y que había perdido de luces cuando he pintado la sombra. Y aquí abajo lo que he hecho ha sido darle un lavado con la zona de con el tono de sombras para directamente oscurecer todo lo que está en zona de sombra profunda. Básicamente es el mismo trabajo que se ha hecho aquí, lo que pasa es que aquí la pintura se ha dado más sólida y aquí la he dado con un lavado. Entonces, en este sentido, habríamos terminado con los rojos tanto de la piel como del vestido. Y ahora nos quedaría trabajar los rojos de la capa de piel humana, esta que tenemos aquí. Entonces, el otro día habíamos hecho
perdón, hayamos utilizado como base el rojo vino, sí, el rojo vino, y vamos a tener, o vamos a trabajar con el rojo vino y la carne dorada. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Pues convertir toda esta masa de piel que tenemos aquí en algo parecido a la piel irritada. No sé cómo explicarlo. Lo dije el otro día, piel irritada. Bueno, pues entonces es una cuestión de coger el rojo el rojo vino, ir añadiéndole carne dorada, y con esto ir haciendo unos bocetos sobre la capa. Ahora veremos cómo sería, digamos, el trabajo. No, si yo recuerdo, si recordáis, aquí habíamos marcado zona de luces. Bueno, pues ahí yo marco esas zonas de luces. También voy a marcar el resto. O sea, yo quiero la zona de luces ahí y aquí también. Menos. Vale, pero la quiero aquí. Esto es lo que yo quiero conseguir. Más luego esta parte de aquí que también es... Claro, esto en el box art aparece blanco, como si fuera tela, pero es que a mí la idea de que sea tela no me termina de convencer. Esta gente es rollo grotesco, entonces estos tienen que tener un puntito más gore. Bueno, pues creo que el puntito gore se lo daría el que se hubieran confeccionado una capa con restos. Con restos humanos, ¿no? Pues qué narices, vamos a darle una capa de restos humanos. Que a final de cuentas, ¿qué es la vida si no puedes tener una capa hecha con restos humanos? Bien, con el esquema de las luces en mente vamos a darle color al resto de las piezas. No debemos perder de vista lo que habíamos ya construido. Un poquitín más de agua. Ay, hay que tener cuidado de que no se nos cuele la pintura por las juntas estas de marras. Cual.
Bueno, habrá que corregir cuando terminemos todas aquellas zonas en las que nos hayamos salido y hayamos invadido la zona de entre los trozos de piel. Una manera de corregirlos es pintarlos otra vez de negro, que es lo que voy a optar yo porque ya voy a tener seco todo el material, pero a ver, bueno, apenas se nota. Y otra de las formas que habría para limpiar esto sería hacer un lavado en negro sobre la zona, de tal manera que se colase el negro por las juntas, igual que se ha colado antes la pintura. Vale, perfilo un poco. Y vamos a volver al ataque. Añadiendo un poco más de carne dorada, que esto es lo que mola. Entonces, al añadir más carne dorada, pues vamos a empezar otra vez a trabajar sobre las zonas que más luz iban a tener. Ahora ya tengo menos densidad de pintura, perdón, al revés, menos fluidez de pintura. Sigo pintando todo lo que teníamos que querer, lo que queríamos con luz, ¿vale? Porque luego vamos a ir trabajando cada zona de forma individual. Ahí perfilando un poco la piel. La parte delantera. Así pintamos aquí otra vez, igual que en el resto de la tela, ¿no? Aquí vamos a acumular luz, aquí al bajo, porque básicamente va a venir en esta dirección.
Y ahora, con un tono intermedio, este por ejemplo, trabajamos los tonos en medios, metemos todo en vereda, vamos, básicamente lo que estamos haciendo es, lo diré, hoy, unificar los tonos. Nosotros habíamos puesto uno de luz máxima, que tiene mucha luz. Ahora vamos a poner un tono intermedio que nos va a servir para ir poniendo todo en contexto, ¿no? Hemos añadido los rojos burdeos que teníamos de fondo, los vamos a ir tapando con tonos cada vez más claros y se van a ir convirtiendo todo en una única capa. Pero la riqueza tonal va a estar ahí, ¿no? O sea, se observa claramente en la mano y en la pantalla cómo todos los tonos están ahí. Y así poco a poco vamos ganando este tono que buscamos. Si vemos que tapamos demasiado, añadimos un poquito de agua. Lo que podamos coger con la puntita del pincel nada más. Y vamos pintando. Que llegamos a esta zona de aquí, que queremos darle un contraste mayor, porque claro, toda esta parte de aquí dijimos que iba a ser zona de sombra dura. Bueno, pues entonces pillamos el tono anterior, lo diluimos de la misma forma y entonces trabajamos pero al revés, en el mismo sentido pero al revés, es decir, hacia la zona de sombra nos va quedando este tono magenta más o menos. También podemos añadirle un poco de negro. Y podríamos añadir otros colores. Verde, por ejemplo, para fingir una pudrición. Aquí lo expandimos un poquillo. Aquí hay que tener cuidado con que no se nos formen charcos.
Y luego ya por último, a ver, por el otro lado, no he hecho nada. Ajá. Si os dais cuenta, estamos volviendo a utilizar otra vez el tono de sombra que teníamos antes. Vale. Y por último, uy, esto de aquí está muy feo. Así, poquito a poquito. Como decía el otro, poquillo a poquillo se gana Portugal. ¿Y qué nos queda? Pues darle luz máxima ahí, que cogeremos el carne dorada. Y así tendríamos el resultado que esperábamos. Por lo menos el que a mí me mola, que es el de aspecto de piel sucia, pudriéndose, amoratada, hecha un Cristo. Vamos, lo que uno espera cuando trata con gente como esta, nigromántica y tal. Ahí rematando. Y ahora nos tocaría entrar en otro material, pero básicamente correspondería con la túnica. Eso sería el tema que nos permitiría ya por fin terminar de enmarcar la figura en sí, y después ya nos dejaría ir hacia... Ay, no le he hecho la cabeza, no le he hecho el cráneo. Bueno, de una rápida, venga.
Ahora un poco de carne dorada. Y ahora vamos a darle un toque de sombra que le deje el aspecto un poco desastroso que queremos darle. Es decir, el mismo que le hemos puesto en la capa. Y así tendríamos la carpa, ¿vale? Replicada en la parte alta. Obviamente, como esta parte de aquí es más pequeña y tiene mayor iluminación, pues vamos a tener más cantidad de luz en esta zona, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener una cantidad mayor de carne dorada que la que hemos colocado en la capa. Y entonces así pues vamos a ir llamando la atención hacia las zonas donde nosotros queremos ir, que es la cabeza. ¿Vale? Bueno, pues entonces para la próxima sesión nos va a quedar la capa blanca, como decía antes, que es lo que va a terminar de marcar el conjunto en sí junto con la guadaña, ¿vale? Entonces será lo que pintemos, lo blanco de la ropa, el arma y si nos da tiempo haremos el pelaje y los cuernos, y si no lo dejamos para el siguiente vídeo. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado la segunda parte del vídeo. Volveremos con la tercera y muchas gracias por haberme atendido durante todo este rato. Si tenéis cualquier pregunta, por supuesto los comentarios, ¿vale? Son súper bienvenidos. Y nada, sin más, un saludo cordial y nos vamos viendo. Chao.